Hola, ¿qué tal, querida escuche? Soy Carlos Rivas Reyes. Esta vez, contra mi costumbre, voy a iniciar esta sesión externándote mi beneplácito y mi euforia por una noticia recién dada a conocer en los medios de comunicación. Hablo en particular de antier, el pasado viernes. Este programa se está grabando en domingo, domingo 24 de marzo 2024, se dio a conocer la noticia de que en México la Cámara de Diputados acaba de aprobar en sesión plena, eh, lo voy a decir en términos coloquiales, en términos sencillos, no me voy a expresar como abogado. Acaba de aprobar la prohibición de que se apliquen las mal llamadas y ridículamente aplicadas terapias de conversión sobre gente homosexual. No sé si tú habías escuchado este concepto. Desafortunadamente es una práctica que se vino haciendo, implementando en México. Bueno, se implementa en varios países, pero en México se viene implementando desde hace muchos años con la idea absurda, ridícula, sin fundamento científico alguno, de que a personas homosexuales se les pondría, entre comillas, convertir, o esas gentes ignorantes dirían reconvertir a su sexo original. Es de las cosas más denigrantes y absurdas de las que he tenido noticia a lo largo de mi vida, esas prácticas. Y por lo mismo, este anuncio que se dio a conocer el viernes me llenó de euforia, porque además coincide, si probablemente tú lo sepas, estimada escuche, con que justamente el pasado domingo, mi estimado editor Rodolfo y yo subimos un video acerca de la homosexualidad, titulado La homosexualidad y una coma postrera, en donde pues prácticamente hice una exposición, o digámoslo así, un discurso en contra de la homofobia. Y coincidió que a los pocos días me enteré de esta noticia. Hay que esperar a que ya se formalice como ley. Eh, Falta que lo apruebe la Cámara de Senadores y de verdad, nada me dará más gusto que más temprano que tarde entre en vigor esta reforma legal. Bueno, decía que esto es contra mi costumbre, porque esta noticia no tiene que ver con la velada que vamos a tener el día de hoy. Es una velada no solo literaria, sino muy llena de poesía. Así lo dejé dicho y prometido. Ahora sí, en el video más reciente que subimos el mismo domingo, Rodolfo y yo, eh, titulado Si yo fuera mujer, más 6 haikus. Agradezco en verdad pues la reacción que generó ese video, porque tanto a mi correo como a mi WhatsApp llegaron algunos comentarios que agradezco mucho. Algunos de verdad me han enriquecido como escritor, porque se me han expuesto puntos de vista, enfoques que no pasaban por mi mente. Y me da particular emoción que dos, tres personas se refirieron en particular al gusto que les dio enterarse de esta forma poética, que lo dije en el video, que es ciertamente desconocida para la mayoría de la gente, pero que para quienes ejercemos la poesía no lo es tanto, y a algunos nos ha gustado abordar el reto de plasmarla en el papel con ideas que nos vienen de la mente. Me refiero a los haikus. Y a ese propósito, sí ofrezco una disculpa, porque involuntariamente, cuando expliqué en qué consiste esa forma poética tan peculiar, el haiku,
dije que por cuanto a su métrica, el segundo de los 3 versos debía ser de 8 sílabas. Eso es un error, debe ser de 7. Explico por qué me equivoqué. Estaba yo un poquito acelerado en mi cabeza porque tenía en mente incluir en ese video algunos romances. Y resulta que el romance es una forma poética de 8 sílabas. Y entonces se me trastocaron, se me traspolaron los números en mi cerebro. Entonces ofrezco una disculpa. Para ti es fácilmente verificar lo anterior porque si relees alguno de los haikus que tuve el gusto de compartir contigo el pasado domingo, pues podrás verificarlo, ¿verdad? Haciendo el conteo de sílabas correspondiente o bien leyendo haikus que conozcas por tu cuenta, ¿sí? Entonces, con esto ya quedo tranquilo de asumir un error involuntario que cometí y con esto también quiero, para meternos de lleno a hablar sobre poesía a lo largo de este video, dejar de una vez bien especificadas 2 reglas que en el video anterior sobre haikus eh, referí o expliqué, pero de una forma un poco vaga. Son 2 reglas fundamentales para que un lector aplique correctamente las reglas, pues se dice del conteo de sílabas, que dicho correctamente son las reglas de la métrica. Me refiero a 2 figuras que explico a detalle en un video que subimos mi editor Rodolfo y yo hace ya varios meses. Fue de los primeros videos, de hecho, que hicimos juntos, que se tituló Anagnórisis, Poesía y Teatro. En dicho video, al final, comparto con el público un triple soneto en el que explayo mi amor por el teatro. Y entonces en ese video, así con pelos y señales, explico a cabalidad en qué consisten estas reglas de la sinalefa, esa es la primera, y la segunda de cómo se debe hacer el conteo correcto de sílabas en cada verso. Si quieres conocer a detalle estas 2 figuras, te invito, te exhorto a que acudas a aquel video si es que no me has hecho el honor de verlo. Si no te es posible o no hay tiempo para que lo hagas, entonces por cuestiones de tiempo voy a referir de manera muy sucinta en qué consiste cada una de ellas, porque si es de mi interés que no solo para los haikus que compartí contigo la vez pasada, sino para formas poéticas muy técnicas que voy a referir a lo largo de este video a través de algunos poemas de mi autoría, pues sí es necesario que apliques correctamente esas reglas de conteo de sílabas a la hora de que, pues, y eso es lo que busco de hecho, sometas al análisis y, por qué no, a la crítica los poemas que tendré el gusto de compartir contigo. Entonces, en términos simples, la sinalefa no es otra cosa que una figura poética que consiste en que a la hora de hacer el conteo de sílabas en cada verso, se va a tomar como una sola sílaba aquella que una la última de un verso con la primera del verso siguiente, en caso de que el primero concluya con una vocal y el segundo también concluya con otra vocal. A lo largo del video habrá algún poema que escoja yo así de repente en forma aleatoria y quizá pueda explicar de nuevo en qué consiste este concepto. Y la segunda regla, que es la que mencioné un poco rápido el video anterior donde hablé de los haikus, es una regla muy interesante que consiste en que los vocablos con los que concluya cada verso en un poema deberán tenerse como palabras graves o llanas en cuanto a la acentuación. Es decir,
que si se trata de una palabra aguda, a la hora del conteo de sílabas, si esta palabra es la final de algún verso, tendrás que imaginariamente agregarle una sílaba adicional. Por ahí hay algún poema que voy a leer más tarde en que sucede el caso inverso. Es una palabra esdrújula en que sucede el fenómeno contrario. Hay que restarle una sílaba porque al restarla la palabra termina siendo grave o llana. Pero repito, esto yo lo abordé a detalle en aquel video citado hace rato, que te invito a que lo consultes. Bueno, ahora sí, esta fue una especie de introducción al video de hoy. Espero que sea de tu agrado. Me hallo muy contento porque será un video muy pleno de poesía a lo largo de este proyecto que ya es algo largo que hemos encabezado Rodolfo y yo. He tenido la oportunidad de ir subiendo, de ir compartiendo contigo ya varios de mis poemas. A lo largo del video los iré refiriendo en el momento que considere adecuado. En este video en particular, mi intención es compartir contigo algunos otros poemas que desde mi particular punto de vista pueden ser interesantes para ti. Me mereces un respeto, como siempre lo he dicho, y por supuesto omití algunos otros poemas que he escrito a lo largo de mi vida, que siendo autocrítico, pues creo que no tienen el valor suficiente como para distraer parte de tu tiempo escuchándolos y mucho menos analizándolos. Entonces espero que sea un video grato para ti. En particular, es obvio decirlo, va dirigido a gente que disfrute la poesía, que escriba poesía, que lea poesía, en una palabra, que ame la poesía. Sin embargo, he venido insistiendo en que, orgullosamente digo, desde que renuncié a ejercer mi carrera de licenciado en Derecho hace muchos años, cosa de la que no me arrepiento para nada, me he dedicado en términos generales y en muchas facetas a ser un divulgador cultural. ¿Esto por qué lo menciono? Porque este video también va dirigido para gente que a lo mejor no sepa mucho de poesía, pero que sí tenga inquietud por aprender algo de poesía. Y por qué no decirlo, habrá gente que diga, pues mire, yo siento en mí cierta necesidad, cierta facilidad para expresar ciertas cosas que según yo pues me salen en verso, pero pues yo necesito confirmar esto, ¿no? O sea, a lo mejor me siento un náufrago en el mar. Bueno, pues para mí sería un honor si escuchando este video, eh, me refiero en particular a este tipo de escuches, si yo les puedo arrojar luz para que ustedes mismos descubran esa luz maravillosa que es ejercer la poesía, pues yo, hombre, me harían el hombre más feliz del mundo. De por sí me hallo, insisto, dichoso por esta noticia que di al comienzo del video, de que en México ya está por prohibirse la ridícula y la patética terapia de conversión de homosexuales. Perdón que reasuma este tema, pero afirmo ante ti que esa supuesta terapia era tan ridícula como querer convertir a una mujer en hombre o viceversa, simplemente porque desde el punto de vista de otras personas, uno realmente no debiera ser hombre o mujer. Así de espantosa era esa práctica, por demás retrógrada y nefasta. Pero bueno, ahora sí, entremos de lleno a la poesía. Estoy muy contento y espero que sea de tu agrado este video. Nos vamos a arrancar con un poema, dicho técnicamente, considero que es un poema en prosa. Es un poema que a mí en lo particular me hizo tener sensaciones gratas como autor y sí quiero decirte, estimada escuche, es un poema que es, repito, en prosa, que escribí como, ¿cómo lo puedo explicar? Una especie
de humilde, voy a decirlo así, humilde remembranza de uno de los grandes poetas que ha habido en idioma español, llamado Jorge Luis Borges. Para quienes han leído poesía, escriben poesía, o sin ejercer la poesía tienen una mediana cultura, saben que Jorge Luis Borges se ha ganado un lugar selecto en la historia de la literatura, no solo escrita en idioma español, sino en la literatura universal, tanto como cuentista como poeta. Lo personal, pues, debo decirlo, es un poeta, hablo de él ahorita como poeta, tiene no solo todos mis respetos, sino que ha sido de alguna manera un gran maestro para mí, al leer, al gozar y al interpretar todo lo que dejó escrito acerca de este bello género, de la poesía. Entonces, en algún momento decidí escribir algo que fuera una especie de guiño hacia la portentosa obra poética de Jorge Luis Borges. Tendré el gusto de compartirlo contigo, estimada escucha, este poema. Espero que sea de tu agrado. Y si no es de tu agrado o no te parece un buen poema, acuérdate, soy un hombre humilde, pone mis redes de contacto a tu disposición por si deseas hacer alguna crítica hacia lo que voy a leer a continuación. Mi poema se titula El tiempo tiene sueño. El tiempo no duerme, el destino desde el inicio fue con él inclemente, severo, intransigente. El tiempo no ha podido dormir desde el inicio de los tiempos. Ha llevado a cuestas a las virtudes, a los pecados, a los hechos, a las mentiras, a los aciertos, a los muertos, a los vivos, a las entelequias, a las constelaciones, a los íncubos y a los súcubos, a todas las ciencias, a todas las artes, a las religiones, a los sádicos, a los masoquistas, a las estrellas, a todos los universos, a todos los manantiales. En una palabra, a todo lo que hay en el Aleph de Borges y a todo lo que lo complementa, a todo, absolutamente a todo lo que ha nacido, que ha sido condenado y absuelto en el universo y en todos los universos escritos antes y después del universo del Aleph de Jorge Luis Borges. A cuestas lleva también a todas las palabras pronunciadas en nombre propio o de otros entes, a todos los agujeros cavados en 3 o en 4 dimensiones, antes y después de que Borges, Jorge Luis Borges, escribiera su Aleph. Alguien se está compadeciendo del tiempo, de sus cargas terribles, de su sed, de su ancianidad. Sí, el tiempo ya es longevo. No ha podido dormir durante muchos siglos llenos de horas y de milenios. Su congoja, su decrepitud, su fatiga y su sed de justicia son tan grandes que el tiempo, habiendo leído 1.000.000 de veces el Aleph de Borges, ya quiere descansar, cerrar sus ojos para siempre. Los dioses de los mundos del pasado, del presente y del futuro se hincan ante él. Las criaturas poderosas de sangre y de barro,
del presente y del futuro le imploran, le ruegan que no se duerma, que no se deje dormir. Se tornarían polvo y nada sus privilegios. Otros, en cambio, los pobres que han creído, que creen o que habrán de creer en la bienaventuranza eterna que se les ha ofrecido más allá de los cielos, lo compadecen al tiempo, porque ha pasado sed de muchas cosas y hambre de otras tantas, igual que ellos. Ha llegado la hora, en un parpadeo, en un descuido. Alguien lo adormece, lo atonta, le da cloroformo. Al tiempo, pobrecito tiempo, merece dormir, merece descansar. Sus ojos se están cerrando. Sus párpados parecen telones oscuros, tan negros como la noche más oscura de todos los tiempos. Todo, absolutamente todo el presente se está deteniendo. No hay tiempo de abrazos ni despedidas. No hay tiempo para contar el tiempo. No hay tiempo para ver hacia atrás ni hacia adelante. No hay tiempo para arrepentimientos. Su ritmo cardíaco ya es lento, muy lento. Tan lento como el movimiento de mi mano y de mi pluma, mientras en la otra mano tengo el cuento del Aleph de Jorge Luis Borges, al que no me dará tiempo de leer por milésima vez para seguir indagando si en alguno de sus intersticios de alguna manera se cuenta esta historia. Tengo sueño, muchísimo sueño. Me rindo, pues aunque no lo quisiera yo ni nadie, el tiempo ya está a punto de cerrar por completo sus ojos. Haznos un lugar en tu morada, Borges, que ahí vamos todos, con el tiempo como nuestro cicerone, como nuestro guía, como el padre del Aleph, de todos nosotros y de tu mente, que ya sabe lo que es dormir en el tiempo, mas no con el tiempo. Que descanse en paz el tiempo y descansemos todo y todos en paz. Que así sea. Bueno, querida, escuche, espero que te haya gustado el poema o cuando menos que te haya generado, si no alguna emoción, sí alguna reflexión. Y si decides compartir conmigo esa reflexión, bien hallada será de mi parte. Bueno, voy a explicar, grosso modo, cuál es la estructura que he pensado darle a este video. Créeme que no fue sencillo para mí darle la estructura adecuada. Tenía pensado exponer mis poemas en orden cronológico, algunos que compuse en mi juventud, hasta los más recientes. Después pensé, puede ser
un índice temático, ¿verdad? Es decir, por tópicos específicos. Y lo que más maduré en el cerebro, y de hecho es lo que voy a hacer en general, no va a ser una estructura rígida, lo aclaro, consideré que lo idóneo es dividirlo por formas poéticas, ¿sí? Pero repito, esto no va a ser una estructura rígida, en general sí. De formas poéticas clásicas, ¿sí? Para quienes me estén escuchando y ejerzan el arte de la poesía, les comento, sí voy a comenzar con una forma poética clásica que son las décimas. Y al final voy a retomar una forma, otra forma poética tan clásica como las décimas, que es el soneto, o sea, varios sonetos. Y en el ínterin voy a incluir otros poemas. Por ejemplo, hay un grupo interesante en donde hablo de mi amor por las bellas artes en general, individualizando un poema por varias de las consideradas desde un punto de vista clásico como las bellas artes, y de repente pues lo voy a intercalar con alguno que otro poema que por su tema o por alguna anécdota que considere que sea interesante para ti que conozcas, lo voy a abordar. Entonces, ahora sí, nos arrancamos en esta segunda etapa de este video que pretende ser una velada no solo literaria, sino muy llena de poesía. Bueno, estimada, escuche, el primer poema que elegí para tener el gusto y honor de compartir contigo, bueno, le di el honroso primer lugar para iniciar esta velada. Por dos razones. La primera, porque pues es un poema que escribí hace muchos años. Yo iba, por así decirlo, a la mitad en mi trayecto de vida como hombre, como ser humano. Y entonces en aquel momento, pero sí ya había vivido lo suficiente como para ir conociendo varias facetas de la mujer en general. Entonces este poema se titula Hago un brindis por la mujer. Es de fácil lectura y creo que de fácil comprensión. Y una vez que lo concluya, pues haré una o dos reflexiones breves al respecto. Hago un brindis por la mujer. Propóngote un brindis bohemio, vida, desde que soy bohemio merced a la poesía, desde que a ti sonrío producto de mi poesía, he hallado a la mujer como centro de mi vida. Así pues, brindemos por la mujer, pues tú lo eres, vida. Primero, brindo por ella como madre, pues cuando uno piensa en su fuente primigenia, ella hermosa y cariñosa aparece diciendo, hijo mío. Cuando uno se pregunta si existe mujer con celestial ropaje, qué afortunados somos quienes la configuramos como nuestra madre. Luego brindo por ella como hija, pues cuando uno tiene la dicha de ser padre, cuán bendito sentimiento prodiga el Ser Supremo. Cuando uno es testigo de su encantador crecimiento, se constata en verdad que la mujer desde niña no tiene parangón. Enseguida brindo por ella como hermana, pues cuando uno convive con infantes recuerdos, ella en cadenita de oro resalta cual fulgor de varias cuentas. Cuando uno recurrir desea a un lazo de sangre, un sinnúmero de veces busca ser amiga o madre nuestra hermana. Acto seguido, brindo por ella como amiga, pues cuando uno siente calcinarse por el dolor, ella da reconfortante sombra sin condición con su parasol. Cuando uno anda en pos de sano consejo, ella con su decir sincero, luce sabia proveedora de vital savia. De inmediato, brindo por ella como amante,
pues cuando uno por instinto busca entrega, ella accede tan salvaje y gustosa que uno también se entrega. Cuando uno quiere desbocarse con tan suculento bocado, ella se desnuda de prejuicios, proponiendo sexo en fantasía. Y como colofón ceremonial, brindo por ella como compañera, pues cuando uno la encuentra por ventura, estoy cierto que es de la vida su don más bello. Cuando yo la encontré en mi lira, felizmente mi vida ha sido como jugosa fruta. Mujer como madre, hija y hermana por la una, como amiga, amante y compañera por la otra, la he conocido en su momento como suculento complemento. Así, embriagado de indecible sentimiento, brindo de agradecimiento con la vida, pues la mujer en todas sus gamas ha sido mi alimento. Pero también brindo con una copa de esperanza para llegar a conocer mujer que sea mi amiga, amante y compañera. Bueno, estimada escuche, este ha sido el segundo poema que he compartido contigo. Como lo dije en la breve introducción al mismo, lo compuse pues más o menos a la mitad del recorrido en mi vida. Sí, llamémosle mitad del recorrido, pues cuando tendría yo alrededor de unos 30 años de edad. Entonces, esto lo menciono por lo siguiente. Eh, bueno, antes de actualizar lo que opino en cuanto a la mujer desde las vertientes que le doy en el poema, déjame decir una cosa. En su faceta de amante, que es una fase pues deliciosa, ¿verdad? Cuando uno tiene la dicha de integrarse muy bien en el terreno erótico con una mujer, en mi caso que soy heterosexual, pues yo la concibo como una compañera de juegos. Esa compañera de juegos eróticos, a la que me referí a través bueno, de un personaje femenino muy especial, llamada Salomé, que es la protagonista bueno, pues sí lo puedo decir, del relato más erótico que he podido escribir hasta ahorita y que tuve el gusto de compartirlo con mis seguidores a través de un video titulado Un ménage à trois y la Santa Trinidad. Entonces allí pues sí me inspiré en lo que como hombre he podido vivenciar a lo largo de mi vida con la mujer en esta faceta de amante. Pero lo que más me interesa señalar ya como verdadero colofón de este poema es que cuando lo escribí, pues allí aludo, como compañera, aludo a mi poesía, que en la época que se desarrolla la historia que cuento, lo vacío en otro video que titulamos, mi editor Rodolfo y yo, Diego Rivera, su primer mural, un poema, porque en dicho video, pues narro una vivencia muy llena de arte, de música y de poesía que tuve en un concierto al que acudí al Anfiteatro Bolívar y en que mi poesía y yo tuvimos el gusto de conocer, de tener ante nuestros ojos el primer mural de Diego Rivera conocido como la creación. ¿Sí? Para terminar, pasa el tiempo. Y entonces, ya tiempo después, en el video más reciente que subimos Rodolfo y yo, titulado Si yo fuera mujer, más 6 haikus, bueno, pues ahí expreso que a esa mujer a la que me refiero al final de mi poema, en donde digo, pero también brindo con una copa de esperanza por llegar a conocer mujer que sea mi amiga, amante y compañera,
Pues en ese video manifiesto que ya tuve el gozo de haberle encontrado hace algunos años y bueno, esa experiencia la refiero en dicho video de Si yo fuera mujer. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque para quienes me están escuchando, algo delicioso de la poesía, que es la rama de las artes que yo de alguna manera ejerzo, es que cuando van transcurriendo los años y uno va releyendo, reanalizando sus creaciones, sus poemas, pues uno va no necesariamente rectificando, pero sí va diciendo, ah, caray, pues eso es lo que yo creía en aquella época. Pero si ese poema de alguna manera lo pudiera reescribir el día de hoy, pues obviamente uno diría, tendría que hacer algunas adecuaciones. Entonces, por eso es que me tomé la libertad de hacer esta precisión. ¿Ok? Entonces, en este sentido, lo que he vivido de entonces a la fecha, pues para mí ha sido ganancia. Me refiero a lo que he vivido desde cuando tuve ese privilegio de vivir una relación de muchos años con esa mujer en la que pues prácticamente encontré todo lo que yo buscaba como hombre. Entonces, lo que de entonces para acá he vivido, pues ya es ganancia, la verdad. Ha sido como un segundo postre de esos que no empalagan. Bueno, con esto cerramos esta exposición y pasemos al siguiente poema. Para seguir con esta misma línea temática, ahora quiero compartir contigo, estimada escuche, otro poema en prosa que escribí también más o menos en la época en que compuse el de Hago un brindis por la mujer. Es un poema titulado Belleza, Mujer y Naturaleza. Hablar de la belleza de por sí para quien la habla es belleza. Definir lo que es belleza de hacerse ha con sutileza. ¿Por qué con sutileza? Por ser ella la más pura quintesencia, pues quintesencia lo es de todo cuanto es y existe en ciencia. Y no sólo de lo que ciencia es, sino también de lo que tiene conciencia, incluyendo en conciencia, pues la tiene, lo que por arte es creado. Así lo cual tanto lo creado como lo por ciencia escudriñado, escudriñar forzoso es, para captar su auténtico sentido, que sentido por mí, científico o artista, lo es aquel auténtico sentido como sinónimo de quintesencia, o lo que es lo mismo, de belleza. Así dígase que el buen catador de belleza encuentra esta en todas las cosas, sean todos o partes, aunque otra cosa es hablar de paradigma de belleza, pues como su más alto modelo ejemplar, tenido muy aparte, concibo yo a la naturaleza y a la mujer por naturaleza. ¿Por qué naturaleza y mujer? Porque la naturaleza, por ser desnuda, la ve uno tal como es, y al verla tal como es, tan bella es como mujer. Mujer, por su parte, desnuda es prototipo de belleza, sus partes, de pies a cabeza, inspiran una bella delicadeza, y tanto desnuda como no desnuda, sino estando finamente acicalada, cuando a una mujer se ve luciendo su belleza, los ojos son como de hada. Pero cuando mi mente ha escudriñado la esencia de mujer y naturaleza, invariablemente encuentro en ellas como esencia a la belleza, que aún sin poder decir en sí qué es la belleza, pregúnteseme qué es la belleza y responderé mujer y naturaleza. Feliz vaya que soy, pues captar belleza para mí es ser feliz. Todo, sea por su forma, aroma, sonido o sensación, bello es todo, aún lo inerte, pues hasta lo que no ríe o canta puede ser o es bello aún. Mas como mujer y naturaleza, como excelsitud de la belleza, nada más encontraré jamás. ¿Qué es sobre todo belleza? Mujer y naturaleza.
¿Qué tal, estimado escuche? Ha sido otro de mis poemas de aquella etapa en que iba yo a la mitad de mi trayecto de vida. Desde siempre he dicho que la mejor manera de demostrar que se quiere de verdad a una mujer o a la naturaleza es respetándolas. Soy bien feminista y ecologista. En torno al feminismo hicimos, mi estimado editor Rodolfo y yo, un video que también me es muy grato decir que pues ha tenido éxito, generó muchos comentarios, reacciones, titulado Feminismo, una historia en triángulo invertido, que si no lo has escuchado, estimada escuche, para mí sería un honor que lo hagas, abordo mi postura acerca del feminismo. Y también hablando sobre el ecologismo, Rodolfo y yo, un poco tiempo más atrás, fue de hecho de nuestros primeros videos, subimos un video titulado Canto a la Biosfera. Es un video que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y aquí sí quiero decir al aire, decir ante ustedes, estimados escuches, que me maravilla ese video, no tanto por el contenido, que lo di yo, o sea, pues allí leí un poema titulado Canto a la Biosfera, sino, y se lo dije en persona, y se lo reitero ahora a mi querido editor Rodolfo, me fascinó la labor de edición que hizo él. Fue su creatividad absoluta la que le dio tanto un fondo de imágenes como musical a ese video. Y lo digo sinceramente, Rodolfo, te tengo aquí junto a mí. Ese video a mí me emociona, lo he escuchado 3 veces, pero te soy franco, yo no acostumbro a estar reoyendo mis videos, pero es de los que he hecho una excepción porque me gustó muchísimo tu faceta de editor en ese video y te lo agradezco mucho. De hecho, te comento de algunos escuches que en su momento me contactaron o todavía la fecha de repente me contactan a propósito de ese video. También le han echado flores a ese foto musical y a esas bonitas imágenes que encontraste. Bueno, al contrario, Rodolfo. Entonces, seguimos adelante. Ahora sí vamos a iniciar, vamos a denominarlo de esa manera, una sección dedicada a una forma poética que, bueno, lo digo sinceramente como escritor, es un poco complicada, es un verdadero reto para quienes amamos la poesía, pero bueno, pues son retos sabrosos. Hay gente, de una vez si quiero decirlo, hay gente que ha destacado en la historia porque ha escrito no solo muchas, sino excelsas décimas. En mi caso como poeta, bueno, pues he escrito unas cuantas, si no mal recuerdo, unas 5 o 6, de las cuales, porque tú me mereces un respeto, estimada escuche, solo elegí 3 que considero interesante compartir contigo. Vamos a iniciar con una que, créeme, el tema y todo lo que quería vaciar en estas décimas, a mí me generaron casi un dolor de cabeza en su momento, pero bueno, pues voy a compartir contigo el resultado. Algo muy importante, muy importante. Si no eres una persona que ejerce la poesía y no sepa exactamente qué son las décimas, pues explico brevemente, porque hablando de las décimas, hablar de décimas no lo he abordado, no lo he hecho en algún otro video de los que preceden a este. Entonces, con mucho gusto voy a señalar que las décimas son, a ver, vamos a hablar en cuanto a número de versos, son 10 versos, obviamente. De ahí viene el nombre de décimas. Tienen 2 reglas específicas, una en cuanto a la rima y otra en cuanto a la métrica. La más sencilla de explicar es la métrica. Tienen que ser versos de 8 sílabas. Sobre todo si tú que me escuchas, tú que
me honras oyendo este programa, querido escuche. Eres una persona que se va a iniciar en la poesía y que por primera vez en su vida quiere escribir unas décimas. Bueno, pues lo primero que debes tomar nota, versos de 8 sílabas. Ahora, en cuanto a la rima, deben rimar de la siguiente forma. El primero con el cuarto y el quinto versos. Luego el sexto con el séptimo y con el décimo. ¿Sí? O sea, es una rima de 3 versos cada una. Y finalmente deben rimar el segundo con el tercero y el octavo con el noveno. Me voy a arrancar con estas décimas y aviso. En las siguientes décimas que voy a compartir contigo, vamos a poner mi editor Rodolfo y yo como imagen el texto íntegro de esas décimas en donde en donde para ti será más fácil ir comprendiendo estas reglas. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no elegí estas décimas para poner una imagen? Por la sencilla razón de que no quiero, ese es mi propósito, no quiero distraerte con la parte formal del poema por el tema que abordo en él. Prefiero que escuches literalmente su contenido, haré yo un comentario posterior y ya en las siguientes décimas podrás ver una imagen que te ayudará a ir contando, haciendo el conteo silábico adecuado y ver que la rima de mis décimas encuadren en esta regla encorsetada que acabo de explicar. Bueno, ahora sí nos arrancamos. Estas décimas se titulan Dios ha sido un bello invento. Dios es todo un universo que ha inventado el ser humano, bien tomado de la mano de su espíritu converso. Mientras hoy sea el universo eterno descubrimiento, si Dios no es hada de cuento, sino es un espejo yerto, mientras no se ha descubierto, Dios ha sido un bello invento. Como postdata de este poema, pregunto, ¿qué crees que ocurriría, querida escuche, si un día se demostrara científicamente que Dios existe? Qué buena pregunta acabo de lanzar al aire, ¿verdad? Bueno, pues aquí como colofón, pues solo quiero señalar que desde el punto de vista filosófico, híjole, hay muchos enfoques, ángulos desde los cuales se puede opinar sobre si Dios existe o no. Estas décimas, desde mi punto de vista, creo que no son muy difíciles de analizar y de comprender cuál es mi postura acerca de la existencia de Dios. Deseo redondear esta exposición señalando que una postura, una corriente filosófica que de hecho desde adolescente a mí me llamó poderosamente la atención a la hora de abordar este tema, es la del panteísmo. El panteísmo de Baruch Spinoza, quienes ejercen la filosofía y han estudiado filosofía saben de qué estoy hablando. Y es una corriente filosófica que, dicho sea de paso, es la que delineó la manera en que Albert Einstein llegó a concebir a Dios. Y esto me tomé la libertad de expresarlo en un video que dediqué a... No es un video que dedico en particular a hablar de Albert Einstein, cuidado. Es un video donde hablo en general sobre, bueno, varias cuestiones científicas que tienen que ver con teoría de la relatividad, la naturaleza real del universo, y en que comparto un cuento, si tú quieres, medio loco,
donde explico qué ocurriría si Dios, ¿verdad? Si Dios se subiera a una nave y recorría el universo, pero que llegara a alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, en aquel video, fíjate que tuve la puntada y es una puntada que la verdad a mí me dejó satisfecho. Y una que otra persona me ha externado su beneplácito. Al comienzo de ese video, inventé una historia en donde digo que Albert Einstein estaba de visita en México, en particular en el puerto de Veracruz, y tiene una disertación filosófica breve con dos mujeres ultraconservadoras y que se ponen a hablar sobre Dios. Entonces, si quieres conocer esa forma tan ocurrente que tuve de abordar en esa minificción qué opinaba Einstein acerca de Dios, puedes escuchar. El video se llama, lo subimos bajo el título Einstein tenía razón, Dios ha muerto. Ahora bien, en mi caso particular, siempre me he autodenominado deísta, ¿sí? Entendiendo yo por deísta una persona que tiene una fe absoluta, inquebrantable, en un poder superior, así es como yo me refiero a Dios, pero sin ceñirme a ninguna religión, absolutamente a ninguna, sino que soy un convencido de que lo idóneo es que uno, poco a poco, con el tiempo, vaya construyendo, vaya delineando, vaya autodefiniendo y puliendo su fe en un poder superior. Como siguiente comentario, quiero decir lo siguiente. Fíjate, estimada escuche, que hablo de un Dios infinitamente bondadoso o de un Dios que castiga con severidad las faltas cometidas por los seres humanos en el doble final alternativo de mi video Adán y Eva, una historia al revés, en que, por cierto, incrusté un poema dedicado a Dios. Es un poema en donde externo lo que para mí es Dios, titulado Deus et Spes. Sí te puedo decir con la mano en el corazón, estimado escuche, que es uno de los videos que más me han satisfecho en el sentido de la parte espiritual que vacié en él. Para esto, bueno, debo reconocer, fue muy valiosa y atinada la participación de una querida exalumna, Jacqueline, que bueno, pues ella me ayudó leyendo la parte relativa a Eva, porque allí jugamos a que ella era Eva y yo era Adán, y cuento una historia muy bonita, la verdad. Hay gente que le ha gustado mucho, que se desarrolla en el paraíso, y esto lo traigo a colación porque ahí, en estos finales alternativos que le doy a la historia, hablo en una de un Dios infinitamente bondadoso y en otra de un Dios que castiga con severidad, que también es todo un tema, ¿verdad? Si nos pusiéramos a hablar de la Biblia, por ejemplo, en particular Antiguo Testamento, pues no solo hay un Dios infinitamente bondadoso, ¿verdad? Creo que se manifiesta más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo digo porque lo he leído, Dios se manifiesta a veces como un ente severo. Entonces esta dicotomía pues es lo que me inspiró para escribir la historia que contamos mi exalumna Jacqueline y yo en aquel video, por si es que quieres conocerlo. Creo sinceramente que no te vas a arrepentir, estimado escuche, Adán y Eva, una historia al revés. Y como último comentario, pues sí quiero señalar que ya no me dio tiempo de escribir un cuento en que Dios fuera de piel negra o mujer, inspirado, ¿por qué no?, en Amaterasu, una diosa primordial del shintoísmo, que es la religión que prevalece en Japón. Me quedé con las ganas. ¿Y por qué digo que me quedé con las ganas? Porque te voy comentando, estimada escuche, no solamente que este proyecto de videos ya está por concluir, sino que esto va de la mano con que he tomado la decisión de ya no volver a escribir. Me voy a dedicar de lleno el tiempo que me quede de vida a ejercer y disfrutar mi amor por la cultura en general, desde luego, pero en particular
por el cine, por una colección tremenda que tengo de películas que no me he podido dar el gusto de ver y sobre todo de leer, leer y más leer. Entonces, voy haciendo ese comentario, porque por eso hablo ya en tiempo pretérito. Ya no me dio tiempo de escribir un cuento, me quedé con las ganas en que Dios fuera un ente de piel negra o, por qué no, una mujer. Entonces, espero que estas décimas también te inviten a la reflexión y a externar tu punto de vista crítico, si es que decides hacerlo, a través de mi WhatsApp o de algún correo electrónico. Bueno, las siguientes décimas de mi autoría que tendré el honor de compartir contigo, estimada escuche, son unas que titulé Un mensaje de humildad. Y son las décimas que vamos a poner mi editor Rodolfo y yo en este momento a la vista para que puedan ustedes proceder al análisis técnico de lo que son unas décimas. El tema, estimada escuche, pues creo que sí puede ser muy original en el campo de la poética, ¿no? Porque el tema en sí es cómo algunos axiomas matemáticos y sobre todo leyes de la física se topan con pared ante uno de los temas más intrigantes, hermosos y fascinantes que hay en el campo de la astronomía y de la cosmología, que es el de los agujeros negros. ¿Cómo la ves? Siempre he sido una... No, no siempre, no siempre. Pero sí, desde adolescente he sido un apasionado, primero por la astronomía y luego, ya tiempo después, cuando me entró el gusto por las matemáticas, ya me hice muy fan de la cosmología. Y bueno, pues en estos dos órdenes, el tema de los agujeros negros a todo ciudadano y a todo científico le genera muchas inquietudes y mira que todavía hay algunos misterios, algunas cuestiones no resueltas en torno a este tema que seguirán teniendo muy ocupados a varios cosmólogos y astrónomos especializados en este fascinante tema. Entonces, sí considero esta vez oportuno, antes de dar lectura a estas décimas, hacer unos breves comentarios, ¿no? Para que puedas comprender mejor este poema, estas décimas. Como dije hace rato, pues los axiomas matemáticos y las leyes de la física se topan con pared ante lo que, dicho técnicamente, se denomina la singularidad de los agujeros negros, que en términos sencillos, de cómo se forman los agujeros negros, pues son el resultado de la mega explosión de una estrella, se dice masiva o ultramasiva, es decir, de cientos o cientos de miles de masas solares, que al hacer explosión, dicho en términos fáciles, lo que ocurre es que su volumen, el volumen de esta megaestrella, se comprime, pero de tal manera, a un tamaño, digámoslo así, tan diminuto, que, pues, prácticamente la masa que lo conformaba queda reducida a un volumen ridículamente pequeño. Y esto genera como efectos, me voy a limitar a hablar de los efectos de los que más ha oído hablar la gente, pues ¿qué sucede? Y eso sí está demostrado, que en un agujero negro, por efectos, vamos a decir, gravitacionales propios, singulares del agujero negro, el tiempo, de alguna manera, no transcurre. O sea, el tiempo se detiene. Si un objeto, cualquier cosa, traspasa lo que se da en llamar el horizonte de eventos del agujero negro, el tiempo se detendría para ese ente, para ese objeto, para esa persona. ¿Sí? Ese es de los efectos más conocidos de los agujeros negros y bueno, por la gente en general. Y el otro efecto también conocido es que su fuerza gravitacional es tan portentosa que nada que penetre el agujero negro podría escapar
inclusive la luz. ¿Ok? Entonces, es un tema fascinante, ¿verdad? Entonces, ya he explicado esto, prosigo en esta explicación previa a la lectura de mi poema. Bueno, ahora vamos a explicar qué es un axioma, ¿verdad? Porque pues, hablo de axiomas matemáticos en mi poema. Bueno, mira, no es difícil de explicar, estimado escuche. Un axioma no es otra cosa que lo que se da a llamar una proposición tan evidente que no requiere, que no requiere demostración, ¿sí? Aprovecho para señalar, porque esto es más común para un estudiante promedio de nivel preparatoria, que es muy común hablar, por ejemplo, de los teoremas, ¿no? El celebérrimo teorema de Pitágoras o incluso el teorema de Tales de Mileto. Aprovecho para comentar que un teorema, pues es también una proposición que se demuestra a partir de qué? De varios axiomas o de otras proposiciones ya demostradas. O sea, son una especie de deducciones lógicas que se van haciendo. Entonces, retomando el tema de los axiomas matemáticos, ya di una definición. Bueno, pues no pierdo nada con dar algunos ejemplos sencillos, ¿no? Oiga, ¿qué es? Demos ejemplos de un axioma. Bueno, pues un ejemplo puede ser algo tan obvio como decir que un conjunto en general pues es mayor que cada uno de los subconjuntos que lo integran, ¿verdad? Que no es difícil de comprender, estimado escuché. Otro, bueno, que dados un centro y un radio, se puede trazar una circunferencia. Y bueno, a ver, doy otro más fácil de comprender aún. Dos líneas paralelas jamás se juntan. Ajá. Pero aprovecho para señalarte, sobre todo si eres un poco aficionado a las matemáticas, hay uno que ya, si lo vemos bajo la vertiente de las matemáticas modernas, estoy hablando de todo lo que se ha aportado en el campo de las matemáticas en el siglo XX, ya se puede discutir, ¿no? Pero sigue siendo considerado un axioma decir que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Por qué? Porque si lo analizamos desde el punto de vista de una rama de la geometría que se llama geometría elíptica, o también hay otra que se denomina geometría hiperbólica, ¿sí? Estoy refiriendo dos figuras cónicas que probablemente os voy a hablar de ellas. Bueno, pues ahí ya se podría discutir si una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Sí? Sobre este particular, si es de tu interés el tema, puedes indagar qué es la geodesia, los marcadores geodésicos, las corrientes de chorro de los aviones cuando vuelan por el planeta, y entonces esto ya se puede cuestionar un poquito. Y desde un enfoque, desde mi punto de vista sociológico, podría discutirse la vigencia de otro axioma que dice que el todo es igual a la suma de sus partes. Esto es una ocurrencia mía, desde el punto de vista sociológico quizá pueda ser un poco discutible este axioma, ¿no? Pero bueno, ya con estas aclaraciones previas, puedo decir eh, eh, que no tanto que se pueda afirmar categóricamente que no tienen aplicación en la anatomía o comportamiento de un agujero negro, es el propósito de lo que quiero explicar, sino que es quizá igual tanto lo que se sabe como lo que se ignora y se sigue investigando acerca del tema, tal y como ocurre con el Big Bang, que es la teoría vigente que hoy día explica el origen del universo, pero que igual que sucede con el tema de los agujeros negros, los cosmólogos y sobre todo los astrónomos se topan con pared ante la barrera observacional que representa la conocida como radiación de fondo, que hasta el día de hoy siga siendo imposible que los astrónomos puedan constatar que ocurrió en nuestro universo durante sus primeros 400.000 años de existencia. Según artículos científicos recientes, estimada escuche, esto creo que es muy interesante, es probable que el nuevo telescopio espacial James Webb
que fue lanzado al espacio hace no muchos años para reemplazar al célebre telescopio Hubble, nos pueda arrojar información muy valiosa sobre el particular, pues además de ser tecnológicamente hablando más sofisticado que el Hubble, se halla a una distancia de la Tierra de aproximadamente 1 millón de kilómetros, que equivale, para que te des una idea, querida escuche, a poco más de 3 veces la distancia promedio entre la Tierra y la Luna. Bueno, estos comentarios previos los hice con la intención de que tengas un contexto adecuado para comprender cuál es mi intención en el contenido de las décimas que voy a leer a continuación. Estas décimas que tienes en pantalla, voy a aprovechar, bueno, a ver, es muy claro que ahí yo deliberadamente coloqué unos números. Esos números que puedes ver en negro son para reforzar lo que expliqué al comienzo de esta presentación, en el sentido de cómo se maneja la rima. Quedamos en que han de rimar el primero con el cuarto y el quinto versos, después el sexto con el séptimo y el décimo, y los versos que aparecen en blanco, pues es obvio, los dejé así con toda intención para que se entienda claramente que van a rimar los versos 2 y 3 y 8 y 9 respectivamente. Por favor, para efecto del conteo correcto de sílabas, te pido que tengas en consideración lo que expliqué hace rato sobre la sinalefa y la regla específica que determina que las palabras finales de cada verso han de ser consideradas como llanas o graves. Ajá. Entonces, antes de dar lectura al poema, quiero que por favor pongas atención en el segundo verso, el que dice, aunque bien soberbios nómadas. El bien aparece agregado a mano, ¿sí? Esto es un caso interesante, ¿por qué? Porque si observas el último vocablo, me refiero a la palabra nómadas, por su acentuación es una palabra ¿de qué tipo? Es esdrújula. Entonces, siguiendo la regla universal que dice que siempre el vocablo final de un verso ha de ser tomado como palabra llana o grave, aquí, en vez de ser 8 sílabas, al revés, deben ser 9, para que al 9 le podamos restar 1 y entonces así lleguemos a la cifra mágica del 8, que es el número de sílabas que debe tener cada verso de unas décimas. Entonces, ya para dar lectura, con mucho gusto, analicemos el segundo verso, contando las sílabas. Sería, ayúdame tú, estimada escuche, sería, aunque bien soberbios nómadas. ¿Estás de acuerdo en que son 9 sílabas? Entonces, ojo, no me equivoqué, ¿verdad? Oiga, es que usted se equivocó, mira, y le falló el cálculo. No, estoy ciñéndome a la regla específica que ya acabo de explicar. Entonces, en vez de 9, han de ser consideradas 8 sílabas. Bueno, ahora sí, voy a dar lectura al poema y pasaremos ya a otro tema. Una vez que concluya la lectura de mi poema, titulado Un mensaje de humildad. Son apasionantes seres, aunque bien soberbios nómadas, que con ingentes ramadas la duda de los ayeres hacen sombra de mujeres. Axiomas matemáticos y leyes de los físicos, empero, ven su soberbia carcomida por Minerva en los agujeros negros. Eh, para ir cerrando este video, pasemos a mis terceras décimas. Vamos a cerrar este video, estimada escuche, con este poema que voy a compartir contigo. Y dado que, bueno, pues el tiempo se va yendo, considero oportuno que hagamos una pausa una vez que concluya este poema, y desde ahorita te convoco para que en los próximos días estés atento, si es que te está gustando este video,
a uno que vamos a hacer, mi querido editor Rodolfo y yo, para ahí sí concluir la aventura de esta velada poética, que la estoy disfrutando mucho y que espero eh, que tú estés haciendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, estas décimas las titulé, el título te va a decir todo. Décimas a Nietzsche sobre ser demasiado libre. Si eres una persona aficionada a la filosofía, doy por hecho que sabes algo sobre la filosofía de este insigne personaje. ¿Quién no ha oído hablar de Nietzsche, aunque no ejerce la filosofía? Y entre quienes han estudiado filosofía o la ejercen como aficionados, ¿quién no se ha asomado a reflexiones o a pasajes grandiosos de la obra de este singular personaje? Pues, ¿verdad? La respuesta es obvia. No pretendo ni mucho menos, y esto rebasaría el propósito de este video, no voy a dar una introducción explicando la vida y la obra de este grandísimo filósofo, no, para nada. Solamente voy a hacer breves comentarios que considero adecuados para darle un contexto más rico al poema. Fíjate que quiero empezar diciéndote, estimado escuche, que recomiendo amplísimamente la lectura de un libro titulado El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. Irving Yalom, este comentario es a título, bueno, no es a título personal. Él es un psiquiatra reconocidísimo en los Estados Unidos. Ya a título personal, es de mis escritores favoritos. Él ha escrito varias obras que tienen un trasfondo científico serio, que tienen que ver con campos que él domina, que tienen que ver con la psiquiatría y disciplinas, digamos, conexas. Pero también se ha aventurado como novelista. Y esta es una novela que, esta la leí hace ya algunos años, no sabes cómo la disfruté, me la devoré, la recomiendo amplísimamente, El día que Nietzsche lloró. Solamente te voy a dar un dato. ¿Por qué la considero grandiosa? Porque resulta, no voy a contar el libro, solamente voy a decir cuál es la anécdota central sobre la cual se lleva a cabo la historia. Resulta que eh, eh, una gran mujer, Lu Andrea Salomé, lleva a consulta, a consulta, vamos a decir psiquiátrica, ¿sí? A su pareja, en ese momento, a su amante, Friedrich Nietzsche. ¿Lo va a presentar con quién? Con Joseph Breuer. Quien conozca de historia del psicoanálisis, sobre todo, pues sabe que es un personaje importante en la historia del psicoanálisis. Él precedió a Sigmund Freud en la estructura de este concepto maravilloso que es el del psicoanálisis. Entonces, en esta novela se encuentran estas dos personas. Joseph Breuer supuestamente va a ayudar a Nietzsche a superar una aparente locura, dicho así coloquialmente, y resulta que a lo largo de la novela, pues se va dando ahí una serie de, no de enredos, sino de trastocamiento en los roles de estos personajes, a grado tal que, no digo cómo, Joseph Breuer termina aprendiendo mucho de Friedrich Nietzsche. Entonces la recomiendo mucho. Ahora, ya que mencioné a Lu Andrea Salomé, bueno, creo que viene a colación decirte, estimada escuche, que también hace cosa de unas semanas, ya tiene un mes y medio quizá, Rodolfo y yo subimos un video titulado El erotismo tuvo una reina y redentora de la humanidad. Es un video algo extenso y ahí el personaje central es nada más y nada menos que Lu Andrea Salomé, que como mencioné hace rato, fue novia, amante de Friedrich Nietzsche. Pero sí quiero aprovechar para decir que si le dediqué un video exclusivamente a este mujerón, Lu Andrea Salomé, es porque vaya que sobraban razones. Desde mi particular punto de vista, es de las mujeres más grandiosas en la historia
por cuanto a su, ¿cómo decirlo?, al nivel intelectual que llegó a adquirir, sobre todo por sus ideas libertarias. Ojo, esto va dedicado a las mujeres, mujeres que me escuchen y no hayan oído hablar de Lou Andrea Salomé, las exhorto de verdad a que conozcan ese video que subimos Rodolfo y yo. Allí me enfoco en particular a un libro que ella escribió acerca del erotismo. Y solamente dejo dicho que es una mujer que hizo que se le cayera en la baba a muchísimos personajes de aquella época, incluido Sigmund Freud, y hablo de Paul Rie, y hablo de Rainer Maria Rilke, el gran poeta. Nietzsche no fue la excepción. Ya para terminar esta introducción, quiero decir que en particular este poema, el poema que vas a escuchar, lo escribí a partir de mis reflexiones en torno a la idea del superhombre de Nietzsche y de su libro Humano, demasiado humano. Y bueno, pues Nietzsche es de sobra sabido que es uno de los filósofos más leídos por los jóvenes, junto con Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Al menos eso es lo que he alcanzado a apreciar a lo largo de mi vida y también en mi faceta de profesor, que ya dejé de ejercer hace unos años, pero sí me llamó poderosamente la atención que en los jóvenes las ideas de Nietzsche tienen un gran poder seductor. Bueno, ahora sí, procedamos a dar lectura a este poema que cierra el video del día de hoy. Décimas a Nietzsche sobre ser demasiado libre. Si no hay sarmientos sin cepa, tal como no hay vid sin tierra, he de decir que me aterra que no pueda haber sin lepra y la sociedad increpa algo que es de gran calibre. Libre, demasiado libre. Como no hay sin ser humano, uno demasiado humano, porque así es mi yo de libre. Muy bien, estimada escuche, bueno, pues todo lo que tiene un comienzo, pues tiene un fin, pero en este caso en particular es un fin temporal. Esto es, considero oportuno, para que no indigestarte de demasiada poesía, dar por concluido este video, pero te convoco para que en estos próximos días estés al pendiente y me concedas el honor, si es que así lo deseas, de escuchar la continuación y cierre de este video que está dedicado a compartir contigo algunos de los poemas que he escrito a lo largo de mi vida. Para mí, de verdad, ha sido un ejercicio muy grato y no dudo que más grato aún será la continuación y cierre de este video. Por lo pronto, cierro compartiendo contigo, como lo he hecho en varios videos, mi eslogan como divulgador cultural. Concibo la cultura como una variante de la felicidad, entendida esta última como un estado del ser que hay en el amor al prójimo, su manifestación más bella y redituable.